por la otra villa alto imperial, ¿no? Aquí tenemos la zona de molienda, ya sea de grano de aceite, un espacio de tránsito que daría paso a estas estancias de aquí, en la cual tenemos, por ejemplo, una estructura que no sabemos identificar y posiblemente sería debido al tipo de arcilla que hay aquí. La arcilla expansiva podría ser un contrafuerte. Aquí tenemos el espacio del que hablaba antes, de un acceso, un espacio diáfano que daría paso a la distinta estancia colateral. Aquí tenemos, por ejemplo, que esta estancia, la última que se realiza en el conjunto, está amortizando un enterramiento de incineración, de cremación. Aquí hay enterramientos tardíos también, paralelos. Aquí hay otro y aquí hay otro. Creo recordar que hay 3 y otro aquí, pero este posiblemente sea de época alta imperial. Aquí tenemos la pileta de la que hablábamos antes. Un detalle del basamento, del enterramiento alto imperial. Aquí llegó a aparecer incluso otro enterramiento paralelo a este, un bloque de carcarenita y unos muros que no llegan hasta los coronamientos de estos de aquí y que posiblemente obedezcan a una fase anterior. Voy pasando aquí el tiempo. Voy a pasar esto muy rápido a modo de flash. La necrópolis que hemos visto, este también. Esta de la anterior, ya el proceso de excavación, una incineración, una urna dentro de un dolium con tapadera. Este es el contenido. Este es uno de los enterramientos dentro del edificio 1 de época alto imperial. Este de aquí el enterramiento, luego nos apareció otro aquí tardío, incluso con una lucena del siglo IV. Esta es una cremación muy interesante porque conserva los leños. Una cremación denominada busto como primaria, con cubierta de teula. Aquí tenemos una urna de cremación con un ungüentario, restos óseos. Aquí tenemos una superposición de imágenes de lo que es el terreno actual, de los olivos. Precisamente este olivo es el que rompe todas las estructuras estas de aquí, que nos falta de la zona meridional, el impacto de la carretera, los puntos amarillos son los enterramientos. Volvemos aquí porque ahora tenemos aquí el edificio 1, el 2 y el 3. Esta es una crujía de grandes dimensiones, de aproximadamente 65-70 metros de largo, compartimentada en estancias homogéneas de 6×6, que es la anchura que tiene, 6 metros, y con la característica que cada estancia tiene un hogar, con lo cual son a modo de cenobia, a modo de contubernio, de las que sí hemos encontrado paralelos. Serían primos hermanos en São Cucufate, en Beja, Portugal, sí en paralelo de una crujía en la que destinada a viviendas unifamiliares o unipersonales de los operarios del siglo IV, siglo V que habría aquí en momentos de producción, ¿no? Tenemos esta crujía muy interesante. Luego, en un segundo momento de excavación, porque se veía afectada por el carril de servicio, excavamos y se proyecta. No tengo ninguna imagen aérea, pero se proyecta hasta aquí, formando ángulos rectos y reproduciendo la misma secuencia de estancias. Aquí tenemos un hogar, aquí tenemos otro hogar, aquí tenemos otro hogar, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Es decir, en cada estancia, que tiene unos 6×6 metros, o sea, 36 metros de superficie, 36 metros cuadrados, serviría para albergar a una familia en un momento de producción, a lo mejor en un momento puntual. Luego veremos también que esta estructura se ve amortizada ya por una villa de estructura completamente distinta, de la cual nos queda, ¿ven? Aquí el resto de pavimento de Putestación formando el ladrillo. Esto es un hogar, esto es otro hogar. Aquí ya ahí intercede las estructuras que vienen de más arriba de una segunda villa, que incluso utiliza algunos de los muros. Y ahora mismo estamos ya entrando en el final, en la recta final de la exposición. Y este es el yacimiento del Pozo de la Culebra. Tenemos un pozo que hemos excavado también, que es un pozo contemporáneo, por el cual se denomina el yacimiento, Pozo de la Culebra, en el que nos ha aparecido también restos de cántaros lebrijanos, incluso con sellos de lebrija, y monedas también de Isabel II, Fernando VII, lo cual nos está dando una datación perfecta de momentos contemporáneos del siglo XIX para el pozo, ¿no? Tenemos aquí las termas, que veremos que están pendientes, con una cisterna arriba, en la cota más alta, evidentemente. El arroyo de la Culebra,
se ve porque es de la culebra, ¿no? Que hace la forma de la culebra. Las distintas estancias en altura, volvemos otra vez, la zona meridional, zona norte, y desciende la cota de la loma desde la zona meridional a la norte. Tenemos una estructura compartimentada, una estructura en L, este sería uno de los brazos, este otro, que está compartimentada en las distintas estancias, como pueden ser un praefurnio, que es un horno que abastecía a las zonas de calefacción. Aquí tenemos el arranque de los arcos de lo que sería el caldarium. En una sala posterior tendríamos lo que es el tepidarium, y aquí, en esta zona de aquí, el frigidarium y posiblemente el apodiderium. Tenemos una visión casi cenital. Tendríamos una sala que no definimos, que no sabemos de qué se podía tratarse. Aquí estaría el praefurnio, y aquí habría una secuencia de 3 arcos, uno aquí, otro en medio y otro aquí, que estaría formado por arcos de ladrillo, a modo de pilares, pero que formarían luego unos arcos para contener lo que es el suelo de las termas del caldarium, que sería la suspensura, ¿no? Aquí tenemos una abertura posterior, creo yo, para darle apoyo a lo que es el tepidarium, porque desde aquí, desde el horno, que incluso se ve la zona rubefactada, se ve en una zona rojiza, no sería suficiente, por lo cual yo creo que aquí mantienen un segundo praefurnio para darle más combustión a lo que es esta zona. Tenemos aquí el frigidarium, que sería la sala fría, la zona de baño que contiene un álveo o piscina de sala fría que está colmatado. El interés es que está precisamente amortizado, y en el momento en el que se amortiza, que prácticamente tiene estas dimensiones, se amortiza este y se ejecuta otro que mantiene una disposición un poquito oblicua a lo que es el conjunto. Aquí se ve precisamente que no está muy escuadrado, no hace ángulo recto con este de aquí, sino que está un poco girado. Tiene la particularidad de conocer también la cronología de este álveo, porque a la vez que se amortiza el acceso se hace por aquí, hay 2 escalones. Mantiene el puerto de caña hidrófugo para que no se vaya el agua, y además una fístula plúmbea de desagüe de este álveo, y aquí otra fístula o tubería de plomo que provoca el desalojo de agua hacia el sentido de la pendiente, ¿no? Este es el alveum, este es el desagüe revestido de plomo. Esto es una piscina, podemos hacer idea de una piscina pequeñita, con el acceso lo tiene aquí. En el momento que se amortiza la otra, se accede 2 escaleras a través de 2 peldaños de una escalera, y tiene aquí 3 nichos asidales, uno aquí, otro aquí y otro aquí, igual. Esta es la amortización del caldarium con el espolio, una obra realizada en opus caementicium, es decir, una cementación de cal, ladrillo, piedra. Este es el desagüe de plomo del álveo 1, llamado 1, aunque es posterior porque es el primero que se excava. El hundimiento del opus sininum ya nos está dando la dimensión del segundo álveo, del álveo primigenio de época altoimperial, que es el momento, el siglo II, en que se origina la villa, ¿no? Y aquí se ve perfectamente, ¿no? Ahora vamos a ver. Esta es una imagen para que se vea la diferencia de cota, que no sé, eso en una imagen cenital no se puede observar. Y estaríamos aquí en la zona del frigidarium, aquí estaría la zona del tepidarium, zona del caldarium, aquí estaría la cisterna de agua, incluso ha aparecido aquí cerca de medio metro de una fístula de plomo, de una tubería de plomo, y muros de bastante potencia que nos separan esta crujía en L. Aquí tenemos el alve 1, con el nicho aquí, otro aquí y otro aquí, nichos asidales, y aquí teníamos la amortización de este espacio y el acceso a este, a través de este. Aquí ya está excavado todo lo que era la plancha de opus sininum que amortizaba tanto el alveus 2 como una arqueta, también una arqueta de limpieza del alveo. Aquí tenemos el caldarium y el tepidarium. Esto puede ser una recreación de lo que puede. Este se amortiza, el alveus 2 se amortiza, estamos en el frigidarium, se amortiza este. Además,
nos aparece una moneda de Crispo, con lo cual nos está dando un siglo IV de amortización, y a continuación se realiza este. Y bueno, yo por causa del tiempo tampoco me he podido entender más. Le agradezco. Muchas gracias a Sebastián Corzo por esta interesantísima intervención y con unos resultados que son apabullantes. Esperemos que al final de la mañana tengamos tiempo para tener un pequeño debate. Lo que pasa es que la incontinencia verbal que tenemos los arqueólogos y la gana de enseñar todo lo que tenemos, pues hace difícil que nos quede tiempo. Enrique de Domínguez Berenjeno, no sé si ha llegado, está aquí. Ah, sí está, sí. Estupendo, pues pasamos a la siguiente intervención. Titulada El poblamiento rural en los Alcores de la transición a la antigüedad tardía, Santa Lucía Mascarilla. Me asusta que pasa algo. Creo que lo hace. Sí oye. El algo sí oye. Ahí, lo encontró. Bueno, pues muchas gracias a la organización por tener a bien contar con nosotros. Vengo aquí en representación de una empresa de arqueología que es arqueológica, que llevamos involucrados en este mundillo de forma profesional y como cooperativa de arqueólogos durante aproximadamente 11 años, exactamente 11 años ahora mismo, y que hoy tenemos la suerte o la oportunidad de presentar aquí dos intervenciones que hemos podido realizar en los últimos tiempos. Esta que presento yo ahora mismo y la que presentará a continuación mi compañera Alejandro Vera sobre las termas de Herrera. En el caso concreto de mi presentación y de mi exposición se centra en dos intervenciones que hemos podido realizar en los últimos años en la zona de Alcalá de Guadaira, donde hemos tenido también estamos teniendo el privilegio de colaborar con cierta durabilidad en el tiempo, cosa que es de agradecer, con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira a la hora de realizar una serie de intervenciones, estudios y analíticas de toda la zona del territorio. De tal manera que, independientemente de que hay evidentemente otros muchos resultados de investigación que son bastante interesantes, a raíz de todos estos trabajos que venimos haciendo en los últimos años, pues en el día de hoy me quiero centrar sobre todo en las dos excavaciones que dan nombre a la presentación. Y sin más, paso un poco a detallarlo. Bueno, una ubicación geográfica básica que yo creo que siempre es interesante para quien no conozca el territorio. Alcalá de Guadaira y su entorno se localiza en la zona geográfica de los Alcores. A mí me gusta mucho este plano del cartográfico de 1918 porque es muy explicativo, muy expresivo del relieve. Muy expresivo del relieve de los Alcores, que es una formación geológica que separa clarísimamente lo que es la zona de la campiña que ya orienta hacia la Sierra Sur de Sevilla, de la zona del Valle del Guadalquivir. Es una barrera geográfica a lo largo de la cual durante la historia se han ido colocando distintos asentamientos humanos. Y eso un poco pues ha ido configurando una ocupación del territorio bastante lineal en el ámbito que estoy comentando. Aquí la siguiente. Ahí. Dentro de lo que es la zona de los Alcores, que se extiende en sentido amplio entre Alcalá de Guadaira, aquí, y Carmona, en su extremo noreste, pues me voy a centrar fundamentalmente en el ámbito de la zona inmediata o adyacente a Alcalá de Guadaira o entre Alcalá de Guadaira y Carmona, el ámbito suroccidental de los Alcores, donde hemos podido realizar en los últimos años una serie de investigaciones que yo creo que están avanzando razonablemente en el conocimiento de la zona. Pasando del cartográfico a una imagen ortofotográfica, pues ahí tenemos un poco también la ubicación, ¿no? Los núcleos urbanos todavía hoy existentes son, evidentemente, Alcalá de Guadaira, Marina del Alcor, pero les marco ahí, para quien no lo conozca, el
antiguo núcleo de población, el antiguo asentamiento de la Mesa de Gandur, que se sitúa entre ambos asentamientos todavía existentes y que, para lo que voy a ir comentando, tiene bastante relevancia, puesto que es un asentamiento con origen prehistórico, pero con un amplio desarrollo en época clásica, en época romana, tardía e incluso hasta la Alta Edad Media, que marca muy claramente la estructura del territorio en la zona que estamos comentando. Aquí tenemos una vista en perspectiva de la zona. Creo que se aprecia bastante bien lo que les estaba comentando, ese relieve de los Alcores que frena la entrada desde la zona de la campiña y que marca precisamente el tránsito al Valle de Guadalquivir, siempre con el referente en última instancia hacia el norte del Valle de Guadalquivir, por supuesto, que es más o menos esta zona verdosa que viene por aquí marcada, y en última instancia las estribaciones de Sierra Morena. En este espacio, los yacimientos arqueológicos relevantes, evidentemente la investigación arqueológica y la prospección de los últimos 20 años ha arrojado un altísimo número de localizaciones arqueológicas, pero los yacimientos relevantes en este espacio que les estoy comentando son unos cuantos que les paso a comentar, a indicar. El Cerro del Castillo de Alcalá de Guadaira, en el que tengo la suerte de estar trabajando desde el año 99 y que tiene un registro fundamentalmente medieval, pero donde, como comentaré más adelante, también hay algunas evidencias de poblamiento en época romana. La Mesa de Gandur, que ya he comentado, un poco para ubicarnos en el territorio. Mairena del Alcor, que también tiene un desarrollo fundamentalmente medieval, con la fortificación y la aldea medieval y el poblado medieval, pero que tenemos evidencias arqueológicas de poblamiento desde época romana, si no anteriores. Y Carmona, allí en el extremo, que la pongo porque es el gran referente de poblamiento del territorio, ¿no? Dentro de ese espacio, pues los dos yacimientos que les comento, se los ubico ahí. Santa Lucía, un yacimiento estrechamente vinculado con el acceso del río Guadaira, que es esta línea que les estoy marcando. El acceso del río Guadaira a través de los Alcores en dirección hacia el Valle del Guadalquivir. Y Las Majarillas, que es un asentamiento muy vinculado al acceso de la caminería histórica a través de los Alcores en torno a la Mesa de Gandur. Por tanto, dos espacios, digamos, singulares en cuanto a los puntos de paso dentro de este espacio que yo les estoy comentando. Santa Lucía es un yacimiento que excavamos en el año 2006, es una promoción urbanística donde trabajamos como arqueólogos profesionales, contratados por la promotora de turno. La excavación la dirigió Lara Cervera, que se encuentra hoy entre nosotros, y contó con un amplio equipo de profesionales porque duró bastante, duró aproximadamente unos 6 meses porque se estaba en un plan parcial completo. No recuerdo ahí con superficie, pero eran bastantes hectáreas, de las cuales la mayor parte no arrojaron resultados negativos, pero en un espacio sí pudimos localizar un yacimiento que es el que pasaré a comentarles, ¿no? El yacimiento de referencia, si hablamos de Santa Lucía, es el Cerro del Castillo de Alcalá de Guadaira. Para el momento cronológico estamos comentando, ahí tenemos una imagen que yo creo que es bastante explícita de lo que es hoy el Cerro del Castillo, donde evidentemente lo que más resalta es la gran fortaleza medieval y bajo medieval, sobre todo bajo medieval. El Cerro del Castillo, para la ocupación en época clásica, en época romana, presenta bastantes lagunas. De hecho, a fecha de hoy todavía no hemos encontrado ningún contexto claramente de época romana. Existen excavaciones antiguas del año 89 y finales de los años 80, en las cuales sí se documentaron contextos de época romana identificados como ibero-romanos, en sentido genérico, con un análisis de materiales que está todavía pendiente de actualizar, y que en cualquier caso no arrojan evidencias claras, puesto que siempre aparecieron vinculados a sondeos muy pequeños a gran profundidad. De tal manera que, aunque como les comento hay ciertas evidencias, esas evidencias nunca han sido posible interpretarlas de una forma amplia, ¿no? Tenemos evidencias, por ejemplo, en la Puerta de San Miguel, cuando excavamos, esto es evidencias del año 89, cuando reexcavamos la Puerta de San Miguel en el año 2011, 2010-2011, no encontramos ningún elemento fechable en época romana, por tanto ahí está un poco la contrastación entre una excavación relativamente antigua y una excavación reciente, contrastación que habrá que solucionar de alguna forma. El ámbito de la muralla norte del Cerro del Castillo, donde sí encontramos, en el año 2000, encontramos en un sondeo a unos 3 metros de profundidad un lienzo de muro que posiblemente podría fecharse en época romana, pero cuyo contexto de hallazgo muy pequeño en superficie nos impide concretar exactamente a qué se correspondería, donde como es una zona de ladera aparecen
materiales en superficie y en contextos de arrastre de época romana, fundamentalmente época altoimperial, mucha cerámica común, restos constructivos, etcétera, pero no asociados a restos constructivos, a evidencias constructivas in situ. O la Torre Mocha, que exactamente igual que ocurría en la Puerta de San Miguel, los hallazgos que se han realizado son antiguos y las investigaciones posteriores no los han contrastado, de tal manera que también tenemos ahí un poco una cierta incertidumbre. Los materiales recuperados en el Cerro del Castillo nos arrojan cronologías altoimperiales, también pre-romanas, pero en cualquier caso no nos arrojan cronologías por el momento más allá del siglo III, siglo IV. De tal manera que a fecha de hoy en el Cerro del Castillo encontramos un hiato de conocimiento arqueológico, no necesariamente de ocupación, entre los siglos III y siglo XI, que es cuando ya se retoma la actividad de poblamiento y de construcción con la gran fortaleza, ¿no? Que en buena medida, debido a su potencia, ha anulado muchos niveles previos, de tal manera que es probable que a lo mejor asentamientos pre-almohades o premedievales hayan sido anulados por el gran castillo medieval, ¿no? En esta ortofoto más genérica, pues aquí tienen ustedes localizado el Cerro del Castillo y aquí la zona de Santa Lucía. Lo que está recuadrado es la zona que se excavó. Un plan parcial completo, como les comentaba anteriormente, una gran superficie, hay que descontar de ahí zonas que ya están urbanizadas, evidentemente, pero todo esto que ven ustedes aquí con las manzanas magníficamente abiertas, las fotos recientes, todas esas son las zonas que se investigó arqueológicamente mediante un conjunto de zanjas, sondeos, excavación en superficie, en extensión, etc. y prospección previa. De toda esa superficie, la zona con efectivos restos arqueológicos es esa que les recuadro, mucho más pequeña, pero en la cual pues, pudimos documentar toda una serie de contextos bastante interesantes. Tuvimos la suerte, en este caso de esta excavación, de contar con una documentación magnífica de principios del siglo XIX, que es esto que les pongo aquí, el plano de Melchor Cano, que se fecha ahora mismo en torno a 1820. Se suele decir que en arqueología la X no marca el lugar, pero en este caso sí. En este caso la X nos marcaba el lugar porque la excavación sobre todo se hizo en relación a la posible presencia de la antigua ermita de Santa Lucía, que en el plano de Melchor Cano aparecía reflejada y que en el momento de iniciar la excavación ya no existía como elemento visible. De tal manera que usando este plano y ubicándolo sobre la foto actual, pudimos localizar con una diferencia métrica la ubicación antigua de Santa Lucía. Por tanto, en este caso teníamos un plano de hallazgo. Lo que pasa es que el hallazgo fundamental del yacimiento, que fue la ermita de Santa Lucía, que se pudo documentar completamente, tiene una cronología más medieval y moderna, se vio complementado con el hallazgo junto a o en torno a la zona de la ermita de toda una implantación de época romana y tardía, desde nuestro punto de vista, que evidentemente no teníamos constancia previa. En este plano, pues bueno, pueden ustedes ver los elementos fundamentales del territorio. Es muy bueno también porque representa muy bien la topografía. Una topografía precisamente de cerros alomados, que con la presentación antes de Sebastián es exactamente lo que justifica que en muchas ocasiones estos asentamientos se encuentren escalonados en altura, porque es una topografía bastante irregular, en la cual el río Guadaira actúa como gran socavador que va ahora dando su camino hasta llegar al río Guadalquivir, ¿no? Bueno, pues aquí tienen ustedes la ubicación de Alcalá de Guadaira, del pueblo, a principios del siglo XIX, el Cerro del Castillo, el área de Santa Lucía, el área de la Aceña, un espacio de implantación molinera bajo medieval y medieval, pero que es bastante interesante porque les comentaré luego, y sobre todo en relación con todo este espacio, que es bastante relevante para lo que les voy a comentar, la presencia en el entorno de Santa Lucía de la mina de agua, el nacimiento de agua que da origen al acueducto subterráneo, que tienen ustedes aquí marcado con una rayita discontinua, el acueducto subterráneo de abastecimiento a Sevilla, que llegando a la altura de la hacienda de la Red salía en superficie y generaba los conocidos en Sevilla como caños de Carmona. ¿Vale? De tal manera que es aquí donde se localiza el manantial de origen. Precisamente el plano de Melchor Cano se hace para cartografiar el manantial y el acueducto. De tal manera que por eso tiene este gran detalle, ¿no? Y nos viene magnífico pues porque nos indica bastantes cosas. El abastecimiento de agua a Sevilla se abastecía posteriormente de toda una serie de surgencias que iban incorporándose al manantial principal, pero aquí es donde se documenta la mina de agua. La mina de agua hoy día no es arqueológicamente recuperable porque se localiza en lo que hoy es el campo de la Feria de Alcalá de Guadaira.
que está urbanizado desde los años 70 y que hoy día es una magnífica explanada de cemento. O sea que lo que hubiese ahí hoy día ya es irrecuperable. Pero justo ahí termina el área urbanizada del pueblo actual, de tal manera que precisamente todo el área en torno a la mina Santa Lucía en ese momento se encontraba sin urbanizar. Bueno, aquí tienen ustedes una visual en perspectiva del área excavada. Básicamente, aquí tienen el río Guadaira. Esta es la zona de la aceña que les comentaba anteriormente, y esta es la zona antes de la excavación. Evidentemente no había nada en superficie excepto restos cerámicos y que se pudieron recuperar en la prospección, ¿no? Con una serie de caminos remontables en su mayoría a la edad moderna, y que de hecho, en este caso en concreto, el camino de los molinos, el camino de las aceñas, pudimos comprobar cómo cortaba el yacimiento romano, rompiendo literalmente una piscina de Opus Indinum, de tal manera que bueno, pues eso nos permitió también comprobar la evolución del espacio. ¿Qué contextos encontramos en Santa Lucía? Encontramos fundamentalmente un contexto alto imperial, marcado por una pileta de Opus Indinum, que tienen ustedes ahí en detalle, fechable entre el siglo I y siglo II. Es esa pileta que les comento que el camino de las aceñas, que tienen ustedes aquí, magnífico en su vallita, el camino rompe esa pileta. No la rompe ahora, la rompió seguramente en el siglo XVIII. El camino está arreglado en los últimos años, pero ya sobre un camino previo. Un contexto funerario, en esta zona que yo les estoy marcando con la flecha, contexto funerario fechable entre los siglos III o siglo V aproximadamente. Ahora comentaremos un poco eso en detalle. Contextos estructurales, edificios vinculados al área funeraria, no vinculados en principio a la zona alto imperial, de la cual solamente se recuperó el área de la pileta, y la ermita de Santa Lucía, que se la pongo ahí pues porque, hombre, ya que encontramos la ermita entera, siempre me gusta enseñarla. La ermita en plantas aparece completa, una implantación del siglo XIV-XV aproximadamente, con mucha reutilización de material romano. Aparentemente no se localiza sobre un edificio previo, sino que se asienta directamente sobre el sustrato y con un desarrollo bajo medieval y moderno, hasta el siglo XIX. Ahí tienen ustedes una imagen aérea, con globo cautivo, del área de excavación de la zona de la necrópolis. Un poco lo que les estaba comentando. Este es el camino de los molinos que corta el Signinum, que queda fuera de la foto. En ese momento todavía no se había excavado, por eso no lo sacamos. El área de necrópolis, que luego se pudo excavar también, ampliar a toda esta zona, documentando en total, si no recuerdo mal, unos 80 y tantos enterramientos. Y luego la zona de la ermita, que queda en la zona inferior de la diapositiva y que no se ve tampoco en esta imagen. Bueno, ahí vemos un poco la estrategia de excavación, ¿no? Con sondeos, con zonas abiertas, con zanjas, etc. Planta del área de necrópolis, en la cual, como les comentaba, aparecen una serie de contextos estructurales de muy mala calidad constructiva, mampuestos, mampuestillos, materiales de acarreo, trabazón muy mala, etc. Y el área de necrópolis, en la cual pues, se puede documentar, como les comento, de un conjunto de enterramientos, de inhumaciones. No se encontró ninguna incineración, todos ellos pues, con una diversidad tipológica bastante amplia. Las típicas cubiertas de tégulas a dos aguas, pero también sarcófagos de tégulas, fosas simples, etc. Un conjunto de enterramientos de distintas tipologías. Bueno, entrando un poco en materia exacta, en el área estructural, en el área de elementos estructurales, como pueden ustedes ver, la planta estaba muy arrasada, igual que ocurría en lo que acabamos de ver en la presentación anterior. El nivel de aparición de estructuras es prácticamente el arrasante. Había una mínima capa de tierra vegetal, inmediatamente los restos arqueológicos, inmediatamente el sustrato alcorizo. De tal manera que la potencia de las estructuras es la primera hilada, cimentaciones absolutas. Consecuentemente, el nivel de arrasamiento es muy amplio, también teniendo en cuenta lo que yo les comentaba anteriormente. La zona de Santa Lucía se coloca justo en la zona de arrollada hacia el río Guadaira, en una zona en pendiente que viene el arrollada desde cerros más altos en dirección al Guadaira, pasando por encima del yacimiento. Consecuentemente, es un yacimiento